y recibamos esta advertencia. Ninguno de nosotros quiere ser echado del sacerdocio. Queremos funcionar como sacerdotes de Dios, ¿verdad? Funcionarle a Dios. No queremos salir del sacerdocio. Pero si no adquirimos conocimiento, corremos el peligro de que nos eche Dios de su sacerdocio. Que nos libre Dios, ¿verdad? De ser echados del sacerdocio. Todo lo que debemos estar conscientes de estar ejerciendo adecuadamente el sacerdocio. Por eso se escribió todo lo concerniente históricamente acerca de cómo funcionaba el sacerdocio en el Antiguo Testamento, cómo habían sacerdotes de diferentes lugares, de atrio, de lugar santo y lugar santísimo. Hasta los vestidos eran diferentes. Lo importante es que nosotros estemos funcionando como sacerdotes, no de sotana. No, sacerdotes de Dios. Bueno, le dije el 7:11, dice, solamente quiero comprobarle que paloma es sinónimo de insensatez, de imprudencia, de fragilidad. Dice allí, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Bueno, ahí sigue diciendo de lo que hace. Eso de Efraín llamando a Egipto es cuando el creyente se apoya y tiene más, cree que es más accesible el mundo, las cosas del mundo, que el Dios mismo. Pues Jonás, eso significa paloma. Voy a leer los primeros versos del libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Allí está el equilibrio de la balanza, el fiel de la balanza. Hijo de Amitai, hijo de la fidelidad de Dios. Y porque Dios es fiel, en eso se fundamenta que Jonás haya sobrevivido a esta situación. Dice, a la fidelidad de Dios. A pesar de la insensatez, de la imprudencia. Me río porque pienso en este Jonás. Era tan insensato que pensó que podía escapársele a Dios, que podía huir de Dios. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si ya se había escrito que si me voy a lo profundo del Seol, ahí estás tú, y si me voy a las estrellas, allá estás. Entonces, ¿dónde es que Dios no está? Dios es omnipresente. Pero paloma, así se llama, eso es Jonás, incauto, insensato, pensó que podía huir de Dios. Hermano, de Dios no se puede escapar nadie. De Dios no puede huir nadie. A Dios no puede escondérsele nadie. Amén. Con todo y eso, Dios deja que hagamos uso de nuestra libertad, de libre albedrío, de la libertad de elección. Dice:
Pero Jehová, en el barco iba allá, hizo levantar un gran viento. ¿Cómo Dios maneja todo? Hermano, ya está escrito en el libro de Crónicas. Salomón lo dijo cuando dedicó el templo: sobre todo dominas. Eso debemos de entenderlo todos nosotros, que Dios tiene dominio sobre todo. ¿Cuántos ya lo comprobaron que Dios tiene dominio sobre todo? Yo lo he comprobado hasta la saciedad, de que Dios tiene dominio sobre todo. Sobre todo. Se le va a escapar un hombre. Dice: hizo levantar una gran tempestad, tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Hasta eso más. Aunque Dios es celoso, ahí está la cantidad de dioses que el hombre se inventa. Y deja todavía que los busquen. Deja todavía Dios que lo provoquemos a celos. Eso sí, se va a pagar la consecuencia de provocar a celos a Dios. Dice que estos marineros tenían sus dioses. Los buscaron. ¿Y Jonás qué estaba haciendo Jonás? Mire, nosotros debemos de vigilar, hermano. Todo creyente, todo hijo de Dios, y a la verdad todo hombre, debería vigilar las horas de sueño, las horas de dormir. Vigilemos. Un poquito de dormir aquí, otro poquito de dormir allá. Dice que el perezoso, como la puerta en sus goznes, gira en la cama. No son tiempos estos, mis amados hermanos, de estar durmiendo mucho. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Mire, para empezar, no estaba levantado cuando Dios lo llamó. Era profeta de Dios. Y Dios le dijo: levántate. Levántate. ¿Y qué cree que estaba haciendo con aquella gran turbulencia, con aquella gran tempestad que había? Durmiendo, a tal grado que el capitán del barco donde él se embarcó para ir, tuvo que le decir, hay unas traducciones que dice: ¿qué tiene, dormilón? ¿Qué tiene, dormilón? ¿Cómo es posible? En esa expresión está diciendo: ¿cómo es posible que con semejante tempestad tú estés durmiendo? Yo no sé si usted ya se dio cuenta, hermano, que esto está convulso. El mundo está turbulento. La tempestad está fuerte. ¿Ya se dio cuenta de eso? Y nosotros o somos bendición e influimos para bien en el mundo, o provocamos las tormentas. ¿Por causa de quién vino la tormenta? Por causa del hombre de Dios, por causa del profeta, un insensato. Pero Dios hace como a Él le place, hermano. Dice: de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escoge Dios para avergonzar a los más sabios. Yo estoy seguro que ni usted ni yo hubiéramos escogido a Jonás para profeta, hermano. Es que no llenaba los requisitos que nosotros ponemos, pero sí llenaba los requisitos de Dios y lo puso como profeta. A Él le plujo en su infinita misericordia poner a Jonás de profeta. Dormilón, insensato. Pero no nos olvidemos que era hijo de ¿quién? Allí dice: Amitai. Era hijo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Era parte de la nación de Israel. Y cuando le dice: ve a Nínive, ahora investigue usted. Yo le voy a decir unas cuantas cosas acerca de Nínive, la capital de Asiria. Los asirios eran gente terrible, hermano.
Mire, era una gran ciudad. Yo estaba leyendo algunos comentarios que, mire, las Biblias comentadas hay que tenerles mucho cuidado. Hay que estar preparado para desechar un montón de cosas y quedarnos con algunas cuantas, con los comentarios bíblicos. Y un comentario bíblico dice que ese lenguaje y las descripciones, todo lo que describe el libro de Jonás es ficticio. No, hermana, es histórico esto. Dice, lo que pasa es que nosotros los humanos queremos medirlo todo con nuestra cabecita de alfiler, con el pensamiento. Queremos meter a Dios en el pensamiento de nosotros. No, se trata de meternos nosotros en el pensamiento de Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos que la tierra viene de menos a más. Hermano, la tierra pasó de más a menos, hablando del planeta. Cuando Dios le dice a Adán, ¿cuándo eran mejor las cosas? ¿Antes de la caída o después de la caída? Antes de la caída. Si usted lee el capítulo 1, le dice: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso pasó. Eso pasó. Y apareció, usted mira que el Caín solo sale cuando lo echa Dios y va a fundar una ciudad. ¿Con qué gente la fundó? Dice Eclesiastés: lo que hagamos ya fue hecho, no hay nada nuevo bajo el sol. La ciencia, sí, se ha aumentado, sí, la ciencia siempre aumenta, pero son ciclos los que se han dado, edades, ayones de Dios, los que se han vivido, la humanidad. Le recomiendo, dedique tiempo al asunto de la ciencia, adquiera conocimiento. Busque un documental ahí en las redes que se llama La nave de los dioses. Y busque otro documental que se llama El mar del universo. Y ahí va a encontrar datos, hermano, que hay cosas que la humanidad ha hecho en tiempos pasados que todavía no se han llegado a hacer en esta edad, en este ayón. Enormes bloques, hermano, esos famosos los obeliscos. Hay uno todavía allá por Irak que todavía no lo han podido levantar. Una grúa que prepararon, hicieron, fabricaron para ese proyecto de levantar ese monolito, se le dobló la grúa. Todavía no se explican cómo se transportaron las rocas enormes, bloques de piedra que está en Machu Picchu, ahí cerca, en América del Sur. ¿Con qué movieron eso? Estructuras que no tienen necesidad de ligamento, de mezcla de concreto, de cemento, para unirla. Y son tan exactas que usted puede introducir una hoja de papel y entra en la ranurita que hay entre bloque y bloque. ¿Y cómo se mantiene? Física, química, toda la ciencia implementadas. ¿Usted sabe la altura de Machu Picchu, ahí en el Perú? ¿Cómo movieron eso? Ahí mire esos documentales y se va a dar cuenta que en tiempos pasados como que la ciencia estaba más adelantada que lo que ahora estamos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando dice que era una ciudad grande, Nínive era una ciudad grande. Eran 3 días de camino, según el capítulo 3, verso 3 de Jonás. Esa ciudad era enorme, 3 días de camino para cruzarla. Pero además del tamaño de la ciudad,
en consonancia con el tamaño de la ciudad, así era el tamaño de la maldad. Había de todo lo que hay hoy en maldad, y todavía, dice aquí, le dice Dios a Jonás, dice el verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ha subido su maldad. Del tamaño de la ciudad, más grande era la maldad. Ha subido su maldad. Para que Dios dijera que la maldad de Nínive había subido hasta allá, se cuentan historias, hermano. Cuando capturaban enemigos, los amarraban a un poste y les quitaban la piel vivos. Eso era la violencia y todo eso. Pero además había lesbianismo, había homosexualismo, había prostitución. Sí, que era una cosa terrible en Nínive, para que Dios haya dicho, ya su maldad ya subió. Fíjese que Dios como que tiene un parámetro allí donde medieron la maldad. Y dice, hasta aquí lo voy a dejar llegar. Nínive llegó hasta ahí donde Dios había dicho que iba a llegar. Bueno. Y decide Dios. Fíjese que el mensaje que iba a predicar Jonás era contra. Ahí le dice, pregona contra ella. A veces el pueblo de Dios y los predicadores, los ministros, bendito sea Dios, ya lo he dicho otras veces, no tengo compromiso ni con usted, ni con nadie más. Mi compromiso es con Dios, para predicar la sana doctrina. Bendito sea el Señor, llegué a una escuela de ministerio donde no se me dio un bosquejo para decirme esto predique. Yo estoy poniendo en práctica eso. Los hermanos que ya comenzaron a predicar, que ya predican, nunca les he dicho, hermano, predique de esto. Les he enseñado que con el temor de Dios busquen el rostro del Señor, busquen el secreto de Dios para que reciban el mensaje de Dios para el pueblo. Amén. Le digo, no estoy comprometido con usted. Esto es como para decir que yo voy a predicar lo que a usted le guste. Algunas veces voy a predicar contra. El resultado es lo que cuenta. Mire que no era nada favorable. No era nada favorable lo que mandaba decir. El mensaje era breve. Y yo creo que Jonás se solazaba. ¡Ah! Si para esto era, para decir este mensaje, yo creo que con alegría, pero una alegría humana, carnal. En el principio solamente le anuncia a Dios a Jonás, le dice un pregón contra la ciudad. Pero como era un mensaje de Dios, el efecto hay que prestarle atención. Mire, eso sí anhelo cuando predico, que el efecto sea para cambio, para agradar a Dios. Eso sí. Aunque en el momento que lo reciba, yo quiero seguir libre de compromiso con humanos. En cuanto al mensaje se refiere, hasta el día de hoy nadie me ha dicho, si no predica esto, mire, le va a pasar esto. No, gracias a Dios, y quiero seguir así.
y buscando el rostro de mi Señor para traer el mensaje de Dios. Y eso debe hacer todo predicador del Evangelio. Amén. No evitar los compromisos con los hombres para que no condicionen el mensaje. Jonás se fue huyendo, ni sabía lo que tenía que decir, solamente que Dios le estaba mandando. ¿Por qué no se fue a Nínive? Prejuicio. Se puso como juez. No, Jonás era predicador, lo estaban enviando a pregonar, a hacer un pregón, a emitir un veredicto, a pronunciar un veredicto de Dios. Pero el juez era Dios, no era él. Y él se puso de juez. Lo que nos pasa a muchos cristianos, a muchos predicadores. Cada creyente debería ser un predicador del Evangelio. Jonás se fue a Nínive a predicar un mensaje a Nínive. Uy, no estamos en la condición ni en la posición de juzgar a nadie, sino de tener misericordia de todos, entonarnos con Dios, hermano. ¿Sabía usted que para Dios no hay caso perdido? Le decía yo a un grupo de hermanos: miren, hermanos, en cada pecador, no importa el grado de pecado, el creyente debe ver un salvo, un candidato a la salvación. Amén. ¿Qué siente usted cuando mira cuerpos que no tienen una parte de la superficie de la piel donde no esté grabado por un tatuaje? ¿Qué piensa usted de esta gente? Mire, hermano, las marcas que deja el pecado en el alma son peores que los tatuajes. Y no hay tatuado que no sea un candidato a la salvación. ¿Podrá impedir un tatuaje que la sangre de Jesucristo limpie el corazón? Voy a decir eso: si no tiene tatuajes, no se los haga, que no es grato delante de Dios. Pero si ya los tiene, no importa, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Si ya los tiene, lo que procede, mire, no sería extraño que los ninivitas estuviesen forrados de tatuajes. Pero el peor tatuaje de ellos era el pecado, la maldad, la maldad, la maldad, la maldad. Repito, si no los tiene, no se los haga. Si ya se los hizo, que eso no impida que usted pueda decirle: Señor, perdóname, límpiame y quiero servirte. Amén. Amén. Lo que cuenta es lo que pasó con Nínive. Le digo, era una ciudad que, así como era de grande, de opulenta, la historia describe algo como que eran un poco megalómanos, ¿verdad? Hacían todo grande. Yo no sé, también se cuenta, lo mismo se dice de las murallas de Jericó, de los muros de Nínive. Yo hace poco estaba escuchando un predicador y un historiador también de cómo eran los muros de Nínive, elevadísimos. Dice que tenían una elevación de más de 30 metros los muros. Y dice que 3 carruajes, aurigas, que le decían carros tirados por caballos, lo recorrían arriba eran calles completas arriba del muro. Pero también el grado de pecado. Bueno,
Aquí ya no tenemos necesidad de especular ni recurrir a historiadores, sino que Dios dice su maldad ya llegó. ¿Y cuál fue el veredicto del juez? Destrucción, destrucción. Será destruida. 40 días le dio. Bueno, le dice a Jonás, bueno, mire hermano, qué terrible que un siervo de Dios, un profeta, haya hecho tanto honor a su nombre. Insensato, incauto, imprudente. Mire, huyéndole a Dios, hay que ser, ¿verdad? Pensar que se le puede esconder a Dios, huirle a Dios. Lea usted el capítulo 2, perdón, de Jonás. Ese libro, por favor, no vaya a dejar pasar a mañana, a más tardar. No vaya a dejar hasta mañana ir a repasar este libro. Solo son 4 capítulos. Y léalos. Mire, en el capítulo 2, ¿sabe usted que los muertos oran? Pero hagan lo que hagan los muertos al otro lado, hermano, la cosa se define aquí en la tierra, aquí. En el vientre del pez, 3 días, 3 noches. ¿Qué persona puede vivir con los ácidos y todo eso? Hermano, el estómago humano tiene ácidos muy fuertes, pero el de esos animales, Dios. La gallina, hermano, tiene un tracto digestivo impresionante. Qué cosas, la gallina es una maravilla, ¿verdad, hermano? ¿Se ha puesto usted a pensar ese huevo que usted estrella por las mañanas ahí todos los días, verdad? ¿De qué cree que lo hacen? ¿Cómo se hace ese huevito ahí? Y cómo se encierra y... Yo no sé si usted ya tiene definido qué fue primero, la gallina o el huevo. Pero como creyentes sabemos que Dios no hace huevos, hace gallinas. Con eso te lo digo todo. Amén. Ay, nuestro Dios es perfecto. Dale un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios. Amén. Es lo que le digo, que el evangelio es para disfrutarlo, hermano. Hay deleite en el evangelio. Yo no sé qué vivencias tiene usted, cómo anda, en qué condición anímica está, no sé. Pero disfrutamos del evangelio, ¿verdad? Amén. ¿Ha disfrutado usted hoy? Amén. Sí, sigamos disfrutando entonces. Bueno, imagínense los ácidos en el vientre de un monstruo como el que se tragó a Jonás, entero, hermano, con todo y sandalias, si es que andaba. Me imagino los marinos, ¿verdad? A la 1, a las 2 y a las 3, y la nasa del monstruo ese tragándoselo. Y hermano, ¿quién le dio instrucciones a ese monstruo? El dominio de... Mire, si hay libro en que se mira el dominio de Dios sobre todo, es Jonás. ¿Quién hizo la tempestad? Pero ¿quién hizo a la paloma llamada Jonás? Paloma también, así llamaba. Dios. ¿Y quién lo constituyó profeta? Dios. ¿Y quién le dijo que se fuera a predicarle a Nínive? Y que conste, el mensaje le dijo no era para caer bien, pero fue un mensaje tan eficaz, hermano. Allí lo tiene usted. Estaba muerto. Estaba muerto. Jonás murió. Y dice que las algas se le enredaron en el alma, en las profundidades. Allí lea usted el capítulo 2. Y allí clama a Dios. Muerto, clamó a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y siguiendo sus proyectos, equipó al monstruo ese que se lo tragó
con brújula, hermano. ¿Dónde cree que lo fue a vomitar? A la playa de Nínive. Y sabe, recién embarcado estaba, y el barco no avanza tan rápido. ¿Y sabe a cuántos kilómetros estaba Nínive de Israel? Habían 500 kilómetros. Y ese monstruo llegó y vomitó. Puede imaginarse qué espectáculo es, hermano. ¿Cómo se vería de peinado, verdad, Jonás? ¿Ah? Vomitado del vientre de un monstruo marino. Y a predicar, mi hijo. Y ha de haber ido alegre, hermano, porque el anuncio era, mire, le dice el verso 3:3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo. Esa es la descripción que hace la bendita palabra de Dios. Este es un pasaje contenido en el canon de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Y si dice que era extremadamente grande, es que era extremadamente grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida de día. Este mensaje lo predicaba con alegría, porque detestaba a los ninivitas, y los detestaba por pecadorazos, por la maldad que había allí. Era famosa la maldad de Nínive, como fue famosa en su momento la maldad de Sodoma y Gomorra y ciudades circunvecinas, porque Sodoma y Gomorra le decían a la región Decápolis, quiere decir 10 ciudades en la región de Sodoma y Gomorra. Y era famosa. Y mire, siempre, ojo a esto, siempre que la copa se ha rebalsado, la copa de la ira de Dios se ha rebalsado, ha sido por cuestiones sexuales. Vigilemos todas las áreas de pecado en nuestra vida, pero esa más que cualquier otra, hermano. El asunto sexual, que se puede tener bajo control, pero solo hay una manera de tener esa área bajo control, hermano, y es la comunión con Dios. No hay otra manera de que el área sexual esté. Los carnales, ¿quiénes son los carnales? Los que tenían la oportunidad de ser espirituales no la aprovechan. ¿Cómo se hace un carnal? Deje de congregarse, deje de orar, deje de escudriñar las escrituras. Cuando ya tengo más de 40 años de estar pastoreando, y cuando miro una ovejita que deja de congregar, ya sé para dónde va. Y no es que sea prejuiciado, simple y sencillamente cuestiones prácticas, hermano. Cuando usted no alimenta el espíritu, va a alimentar la carne. ¿Y de qué come la carne? Come adulterio, fornicación, lascivia. Hay un menú de 17 alimentos con sus derivados que están en Gálatas, de lo que come la carne. Y lo primero que enumera son 4 cosas que tienen que ver con sexo: adulterio, fornicación, lascivia, y después sigue envidia, idolatría y todo eso, hechicerías, cosas así que come la carne. Y hay quienes están solazándose, comiendo banquetotes, se está dando la carne con la pornografía. Eso solamente se gobierna por el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Yo estaba viendo la casa de Ezequías, y el profeta Isaías llegó a decirle: mira, tus hijos van a ser eunucos
en Babilonia. Hijo de un rey de Israel, eunucos en Babilonia. Es otro lugar, ¿verdad? Famoso, Babilonia. Babilonia encierra a Nínive, a Sodoma y Gomorra y Decápolis entera en su sistema. Babilonia no solamente es un lugar geográfico, no es un topónimo nada más. Describe la maldad en su esencia, que no comienza aquí en la tierra. Es un sistema, Babilonia. Le recomiendo otro libro que estuvo bajo censura aquí en Honduras, Babilonia, misterio religioso. Léalo. Lean, Babilonia, misterio religioso. Lean. Es un sistema que se introduce, y a veces se introduce en la iglesia y la iglesia se introduce en él, en ese sistema. Bueno, Nínive encerraba todo eso. Entonces Jonás dijo, ¿cómo ir allí? Repito, dejemos el prejuicio. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios a toda criatura. A toda criatura. Id y predicad, id y hacer discípulos. Id. No obviemos esa ordenanza del bendito evangelio del Señor, hermano, de ir. Jonás quiso esquivar esa responsabilidad. Aquí prácticamente lo obligó Dios a ir a aquel lugar donde no quería ir. Ahora, es impresionante, hermano, lo que sucede con Nínive, porque dice, Jonás predicó su mensaje. El verso 6 dice, del capítulo 3, leamos, dice, y llegó la noticia. ¿Cuál noticia? Que dentro de 40 días, un mes con 10 días, Nínive iba a ser destruida. Pero antes quiero que leamos el verso 5. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios, hermano. Para creer en Dios, hasta el diablo le cree. Hasta el diablo cree en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Nosotros andamos cargando esta Biblia, 66 libros, una gran cantidad de escritura real y verdadera. Y hay cosas que no las creemos. Creemos a veces lo que creemos que nos conviene, valga la redundancia de palabra. Yo no voy a olvidar lo que una vez nos predicaba nuestro pastor general y decía, hay quienes creen que creen pero no creen. Los religiosos creen que creen pero no creen. Repito, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Mire, esta gente, a pesar de su grado de maldad y todo eso, dice allí que le creyeron a Dios. Mire, hermano amado, si los creyentes le creyéramos todo a Dios, que no veo la razón por la cual no debemos creerle todo a Dios. Nuestra actitud sería diferente, hermano. Dijo, leí un dicho de un ateo: si yo supiera que esa Biblia que andan los creyentes contiene la palabra de un Dios todopoderoso, no me la despegaría de mí. La leería día y noche, dijo el ateo. Pero como era ateo no creía que esto fuera la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que esta es la palabra de Dios?
Amén, que esto contiene palabra de Dios. Todo lo que está escrito se cumplirá. Es verdadero, es real y verdadero. Los ninivitas le creyeron el mensaje. Y mire qué hicieron. Proclamaron ayuno. Impresionante, hermano. Impresionante, porque no dice allí cuántos habitantes tenía Nínive, pero hasta los chuchos de Nínive ayunaron, hermano. No digamos la gente. Dice que cuando llegó la noticia al verso 6, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Acción. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, eso es humillación, se cubrió de cilicio, penitencia, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive. Ya estaban ayunando, los hombres del pueblo ya estaban ayunando. El rey ahora, por decreto real, decretó ayuno. Y dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Impresionante, hermano. El impacto del mensaje de Jonás. Es que no era Jonás. Jonás solo era portavoz, hermano. El mensaje venía de Dios, de la boca de Dios. Amén. Y por eso es impresionante. Una gente malvada. Se fija que no hay que hacer excepción de personas. No hay que excluir a nadie del plan de salvación. Hermanos, Jonás no quiso ir porque juzgó a los ninivitas y no los creyó dignos de la salvación. Por eso le digo, posiblemente en su interior, por lo que se evidencia allí en la escritura, se solazó, se agradó, se alegró del mensaje que iba predicando. Dentro de 40 días, y después de que cruzó la ciudad, hermano, en 3 días, se fue a las afueras, se fue al mirador a esperar 40 días que Dios destruyera Nínive. Pero fíjese qué cosa, es un decreto, es un designio de Dios destruir Nínive por la maldad que había. Pero cómo la actitud de un pueblo cambia y hace que Dios se arrepienta. Hay una palabra que yo no he logrado darme a entender todavía, y que lo he predicado ante ministros y percibo que todavía no me he dado a entender con ellos. Cuando Dios, por ejemplo, cuando Cristo dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué entendemos nosotros cuando Dios dice hagan frutos dignos de arrepentimiento? ¿Quién, en este caso, cuando se dice hagan frutos dignos de arrepentimiento, quién es el que se va a arrepentir? Dios, hermana María Teresa, así es Dios. Mire, el asunto es que nosotros mismos a veces leemos la escritura, ¿verdad? Y encontramos allá por Deuteronomio que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos enmarcamos allí. Y hermano, ¿cuántas veces se arrepintió Dios en la Biblia?
Aquí tiene un caso. El fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento, fue que hasta los animales ayunaron ese fruto. ¿Quién lo produjo? Los ninivitas. Las vacas y los bueyes de Nínive los hicieron producir ese fruto. ¿Quién los hizo producir el fruto? El decreto de Dios, no a los animales, pero a los ninivitas, las personas. ¿Quién los hizo producir ese fruto? El mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Los destruyo. De 40 días van a ser destruidos. Decretado por Dios. Y anunciado y proclamado por su ministro. Pero cuando ellos producen fruto, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso se llama conversión, arrepentimiento y conversión de parte de ellos. Le voy a tratar de ilustrar con un relato bíblico lo que es el arrepentimiento, el fruto de arrepentimiento. ¿Cuánto, hermano? Esaú, dice la Escritura que no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Quién era el que tenía que arrepentirse allí? ¿Ah? No, Esaú, ya Isaac había emitido su bendición. Esaú va arrepentido, llorando, dice, con un llanto amargo, dice, con grande llanto, llegó donde Isaac. ¿Y no tienes más bendición? No, ya se la di a tu hermano. No sé si me expliqué quién era el que tenía que arrepentirse. Isaac ya no podía cambiar de idea, cambiar de pensamiento. Aunque Esaú estaba llorando, esperando que se arrepintiera y le quitara la bendición a Jacob para ponérsela a él. No halló lugar para el arrepentimiento de su padre. Ya no podía cambiar. Arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Metanoía es la palabra griega para arrepentimiento, que quiere decir cambio de manera de pensar. Bueno, los ninivitas con su actitud le cambiaron la manera de pensar a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Qué decía Dios? ¿Qué dijo al principio? Los destruyo, 40 días les doy. ¿Qué hizo cuando los vio ayunando hasta los animales? Hermanos amados, y aquí aprovecho, hermano, la publicidad para los ayunos de los miércoles. Amén. Lo he dicho siempre, vio el ayuno de los ninivitas. ¿Cómo no va a haber el ayuno de nosotros ahora? Amén. Cuenta el ayuno para estos tiempos. Se vale ayunar ahora. Mire las causas del ayuno, podemos estudiar un día de estos el ayuno y cómo cambian las cosas el ayuno, hermano. Mire, dice voy a leer de corrido desde el verso 6 hasta el verso 10. Dice capítulo 3, del verso 6 al verso 10. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, ¿verdad? Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento,
ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios. Dije que iba a leer de corrido, pero no puedo dejar de decir esto que voy a decir, hermano. Dice, clamen a Dios. ¿Quiénes? Hombres y... ¿Ha leído usted en Romanos que la naturaleza misma gime y está con dolores de parto? Dice, gimiendo. ¿Qué espera? Dice que nos manifestemos nosotros, la manifestación de los hijos de Dios. Y hermano, ¿nosotros vamos a ser hijos o somos hijos? Y entonces, ¿por qué la naturaleza no recibe el beneficio de parte nuestra? ¿Por qué no nos manifestamos ante la naturaleza como hijos de Dios? Me refería a mi hija ahorita, y algo que me llenó de satisfacción mientras veníamos en el carro. Me dice que mi nieta vio unos perros en la calle y se puso a llorar y le dijo: mamá, traigámosles comida a los perritos que andaban en la calle. Eso lo hacemos los hijos de Dios. Amén. Eso es manifestar lo que somos ante la naturaleza. Yo no tengo valor, hermano, de agarrar un machete y irme contra una planta. Dios le dijo: ellos no se pueden defender, le dijo a Israel, no vayas a destruir. Puedes botar árboles para construir, pero frutales no destruyas, le dijo Dios a Israel. Cuando vayas a conquistar Canaán, cuando vayas a conquistar un pueblo, no vayas a destruir frutales, sino para construir, sí, los maderables, para sacar madera. Eso ya es que la naturaleza esté recibiendo los beneficios, nosotros manifestándonos desde ya como hijos de Dios, hermano. Eso está ahí en Romano. ¿Lo ha leído? No demos a nuestros ojos descanso escudriñando las escrituras, hermanos amados. Escudriñemos las escrituras. Escudriñemos las escrituras. Fíjese que yo he tomado unas medidas durante mi vida ministerial que a un recién convertido no le regalo una Biblia. Yo le regalo Biblias. He regalado Biblia a gente que miro que tiene hambre y que le gusta escudriñar las escrituras. Y a un recién convertido, ¿por qué no? Porque debe manifestar esa hambre, adquiriendo, procurando. ¿Y sabe por qué? Porque una semana después de convertido, no dejé pasar el primer salario que recibí, me fui a comprar una Biblia después de convertido. Amén. Y entonces a gente que escudriñadora, me fascina regalarle Biblias, hermano. Hay gente que yo me doy cuenta que se desvela estudiando la Biblia. He regalado versiones de la Biblia. Me he encargado de recopilar Biblias. Los tengo en físico. Y me gusta más estudiar en lo físico que en lo virtual. Es algo deleitoso, hermano. No se pierda ese deleite de escudriñar las escrituras. ¿Cuántos han experimentado ese deleite? Es un deleite leer la palabra de Dios. Y decía Spurgeon: no la leamos, decía él, como quien lee el periódico, como quien lee un paquín, una telenovela, una novela de esas escritas, un manuscrito. Leámoslo con un espíritu de oración, para que Dios revele, para ver lo que está debajo, para ver lo del espíritu de la palabra. Amén. Si hasta los jueces, hermano, y yo sé que en las facultades de Derecho enseñan de que hay que buscar el espíritu de la ley, ¿verdad? El espíritu de la ley, interpretar adecuadamente la ley. Cuanto más la bendita ley de Dios, hermano amado. Esto es espíritu. Dijo el Señor: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Quiere vivir?
vivir eternamente para siempre, coma alimento eterno. Amén, así de sencillo. Sustentar vida eterna, esto sustenta vida eterna. Amén. Bueno, imagínense que dije que iba a leer de corrido esto. Estamos en el verso 8, ¿verdad? Si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién emitió ese decreto? El rey, el pecadorazo número 1 de Nínive. Está diciéndole a su pueblo que se convierta, porque él ya se había convertido de corazón, hermano. Tenía un día de convertido y estaba exhortando a otros que se convirtieran, a su pueblo, a su nación. Dice: y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá? Miren quién estaba pensando. Ya creía en Dios, pero antes de creer en Dios le creyó a Dios. Creyó el mensaje de aquel profeta. Mejor no digo esa palabra. Ay, qué profeta, hermano. Pedro era profeta de Dios. Amén. Ya lo va a ver. Es que mire, me impresiona de Jonás, volviendo al caso de Jonás, me impresiona que con toda la experiencia que tiene de muerte y resurrección, todavía el hombre era duro, hermano. Todavía seguía siendo paloma. Qué barbaridad, ya lo va a ver. Bueno, ya llevo 10 minutos de más. Sigo. Amén, voy a seguir. Y si me quiere dejar solo, déjeme solo. Le predico esas sillas que están ahí, pensando en los que pueden venir a sentarse después. Dice: ¿quién sabe si se arrepentirá Dios? Ahora estaba creyendo en Dios. Primero le creyó a Dios, ahora estaba creyendo en Él. Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y entonces mire lo que dice el verso 10. Vio Dios lo que hicieron. Vio Dios lo que hicieron. El evangelio es práctico, hermano. El evangelio no es algo ficticio, es real. Aquí estamos en una realidad. Usted se movió de su casa y está aquí practicando la palabra de Dios. Amén. A mí me fascina el asunto del diezmo y de la ofrenda y de la cena del Señor, porque son cuestiones bien prácticas. Pero todo el evangelio es práctico, hermano. Amén. Qué fácil nosotros nos vamos a la comunión con Cristo comiéndonos un pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo. Qué fácil nos vamos a la comunión con la sangre de Cristo tomándonos una copita de vino que representa la sangre de Cristo. Es práctico. Amén. Pero hay cuestiones en el evangelio que no son tan prácticas, así como el congregarse, como las cuestiones que le mencioné, que son cuestiones de guardarlas en el corazón y en la mente. Y dice aquí: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Antes de convertirse tuvo que haber arrepentimiento, y después del arrepentimiento es la conversión. Es más, si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y dice: se convirtieron de su mal camino. ¿Cuántos millones serían? ¿Sabe usted cuántos millones de habitantes tiene la capital de Guatemala? Y se la cruza usted en poco tiempo. Nínive se cruzaba en 3 días. 3 días de camino para atravesar la ciudad.
Le dije, eran megalómanos, hermanos. Esa ciudad debió haber sido inmensa. Ahora, ¿cuántos habitantes habían? Hoy se predican millones de habitantes y nadie se convierte. Se predican millones de mensajes y nadie se convierte. Ahí se predicó un mensaje breve y se convirtieron millones. Se lo aseguro. Por lo menos miles, hermano. Póngale miles, pues. ¿Se acuerda usted del mensaje de Pedro? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban, dice, compungidos. ¿Sabe qué significa la palabra compungido? Dice, traspasado de lado a lado, como por una lanza. O sea, penetró la palabra y los traspasó, porque es como espada de dos filos, hermano, la palabra de Dios. Y preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y conviértanse. Las dos cosas que hicieron los ninivitas. Y dice, y se arrepintió. ¿Quién se arrepintió? Pero ¿quiénes provocaron ese arrepentimiento? La gente de Nínive, que dejó de hacer lo malo. Para Jonás eso era imposible, para Dios todo es posible. Amén. Amén. Se convirtió. Mire, no le neguemos el mensaje a nadie, absolutamente a nadie. Al jefe, que es a veces por rico, por gruñón, por mal hablado, los empleados no le predican al dueño de la empresa, al gerente, al jefe. No descarte a nadie. Si es que ese ni el perdón de Dios merece. Todos no nos merecíamos el perdón de Dios, hermano. Ninguno de nosotros se merecía el perdón de Dios. Y aquí estamos bien perdonados. Amén. Aquí estamos bien gozosos, bien alegres. Ahora mire lo que dice el apóstol Pedro. Otro duro de pelar, hermano, pero mire lo que dice al final, 3:9 de segunda carta de Pedro. Nosotros debemos estar entonados en consonancia con Dios, hermano, en la misma sintonía de Dios. Mire lo cómo es el pensar, el sentir de Dios. El 3:9 de segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No debemos descartar a nadie de la salvación, del plan de salvación, y predicar el plan de salvación a toda criatura. Romanos 5:20. Esto es exactamente ante la multitud y ante la grandeza del pecado del hombre. Mire lo que dice la Escritura, Romanos 5:20. Dice 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo ¿para qué? Cuando no había, a nadie se podía culpar de pecado mientras no había ley. Dice, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, eso fue lo que pasó con Nínive, abundancia de pecado. Pero fue más la gracia. Amén. Sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, eso pasó con cada uno de nosotros. Todos merecidamente teníamos ganado
el lago de fuego. ¿Por qué cree que ahora estamos en camino, en una ruta muy diferente, hermano? A la gloria de Dios, al cielo. ¿Por qué? Miremos lo que dice Santiago 2:13 y con esto concluyo. Santiago 2:13. Impresionante esto, hermano. En su casa lee el capítulo 4 de Jonás. Qué tipo más duro. Jonás es caso aparte, hermano. Pero cuidado con emularlo, ¿verdad? Santiago 2:13. Porque podríamos decir que bárbaro, y nosotros a veces haciendo lo mismo que él. Con esto concluyo. Santiago capítulo 2, verso 13. Santiago es latín, quiere decir San Jacobo. San Jacobo. 2:13 dice, préstele mucha atención a este versículo para que no nos lo apliquen a nosotros. Dice, juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso debió haber pasado con Jonás. Si el juicio de Jonás con respecto a Nínive era para condenación, hubiera tenido misericordia y no hubiera tenido el problema que tuvo de que lo mataran para poderlo hacer entender. No dejemos que el juicio le gane a la misericordia, sino al contrario, que la misericordia le gane al juicio, para llevar este mensaje de salvación a los necesitados, hermano. Amén. Póngase de pie esta mañana. No sé si esta mañana habrá alguien necesitado de acogerse a la misericordia de Dios. Pudiera ser que alguien sepa que está en pecado y necesita arrepentirse y dejar de pecar, que eso es convertirse. Para Dios no hay caso perdido, hermano, en este asunto. Dios escucha al más vil pecador. Amén. Cierre sus ojos. Y yo hago ese llamado si hay alguien necesitado de acogerse al plan de salvación de Dios, necesitado de perdón, que necesita misericordia para su vida. Acójase a esa misericordia de Dios. Dios pudo haber pensado en castigarle, en condenarle, pero su actitud de arrepentimiento y conversión hace que Dios cambie. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si hay alguien necesitado, decirle: Señor, perdóname. Alce allí su mano donde está y dígale: Señor, perdóname. Yo les digo en esta mañana lo mismo que Pedro le dijo a aquella multitud: arrepiéntanse y conviértanse, y van a venir, en vez de juicios, tiempos de refrigerio para su alma, tiempos de deleite, tiempos de disfrutar la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Te ruego que perdones el pecado de aquellos que están pidiéndolo en este momento, que tú les perdones, que experimenten el perdón y tengan la capacidad para la conversión en sus vidas.
como lo hicieron en su momento aquella multitud de gentes en Nínive, Señor. En el nombre de Jesucristo, ten misericordia. Y ayúdanos para ser portadores del mensaje de salvación, el mensaje del bendito perdón que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, síguenos sustentando con tu palabra, Señor. Y bendice a tu pueblo que busca tu rostro cada día. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Acuérdense que el próximo culto de Santa Cena que tengamos, de Cena del Señor que tengamos, es ágape, ¿verdad? Amén. Amén. Traiga de su casa lo que tenga a mano y comamos juntos. Dios les bendiga.